Imagínese estar en una sala de control a medianoche, sabiendo que en algún lugar sobre la Alemania nazi, más de 1000 aviones vuelan en la oscuridad, y no tiene ni idea de cuántos regresarán. Imagina saber que, si esto falla, no solo significa la pérdida de hombres y máquinas, significa el fin de toda una estrategia. Significa darles a tus enemigos la munición exacta que necesitan para paralizarte. Significa que todo por lo que has luchado, cada argumento que has esgrimido en salas llenas de humo ante generales escépticos y políticos impacientes, se derrumba en una sola noche. Imagina saber que tú lo hiciste posible, que luchaste por ello, que convenciste a los escépticos, conseguiste los aviones, presionaste a los comandantes y pusiste en juego tu carrera, toda tu reputación. Y ahora lo único que puedes hacer es esperar. Esa era la realidad para un hombre en las primeras horas de la mañana del 31 de mayo de 1942. Mientras el resto de Gran Bretaña dormía, mientras la guerra se prolongaba en una docena de frentes, mientras el resultado de todo el conflicto pendía de un hilo que nadie podía ver ni medir, este hombre permanecía sentado en el silencio de la base aérea de Ivycombe, en Buckinghamshire, Inglaterra, esperando noticias de una ciudad llamada Colonia. Lo ocurrido aquella noche sobre Alemania se convertiría en uno de los actos de guerra aérea más audaces, controvertidos y trascendentales de toda la historia de la humanidad. Causaría cientos de muertos, dejaría a decenas de miles de personas sin hogar en una sola noche y enviaría un mensaje tan contundente que resonó desde los pasillos del Parlamento británico hasta el búnker del mismísimo Adolf Hitler. Pero antes de poder comprender lo que ocurrió en el cielo sobre Colonia, debemos entender la gravedad de la situación. Porque esta historia no empieza con un triunfo, sino con un fracaso. Para la primavera de 1942, Gran Bretaña se encontraba en una situación desesperada que la mayoría de los libros de historia se resisten a describir por completo. Sí, la nación había sobrevivido al Blitz. Sí, la RF había ganado la batalla de Inglaterra. Pero sobrevivir no es lo mismo que ganar. Y para 1942, la guerra se había convertido en una catástrofe global que consumía hombres y recursos a un ritmo inimaginable. Estados Unidos había entrado en la guerra apenas 5 meses antes, tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. La Unión Soviética se encontraba inmersa en una lucha titánica contra la Wehrmacht en el frente oriental, un frente tan inmenso que hacía que cualquier otro teatro de operaciones pareciera una simple escaramuza. Los submarinos alemanes hundían barcos aliados en el Atlántico a un ritmo que amenazaba con paralizar la capacidad de Gran Bretaña para librar la guerra. En el norte de África, Rommel avanzaba. En el Pacífico, Japón conquistaba isla tras isla. Gran Bretaña, situada en el centro de todo, necesitaba hacer algo que importara, algo que pudiera demostrar a sus aliados que aún era capaz de atacar el corazón de la Alemania nazi y no solo defender sus propias costas. La pregunta era, ¿cómo? El ejército británico no podía abrir un segundo frente en Europa. Todavía no. No había suficientes hombres, ni suficiente equipo, ni suficientes lanchas de desembarco. Una invasión del continente europeo en 1942 habría sido catastrófica. Incluso a los estadounidenses, ansiosos por luchar, hubo que disuadirlos de lanzar un asalto prematuro a través del Canal de la Mancha, que, según advirtieron los planificadores militares, sería una auténtica carnicería. Así pues, la única herramienta que tenía Gran Bretaña, la única espada que podía blandir directamente contra Alemania, era la Real Fuerza Aérea. Concretamente, el mando de bombarderos de la RAF. La teoría del bombardeo estratégico resultaba seductora por su sencillez. Si se lograba destruir la capacidad industrial de Alemania, sus fábricas, sus ferrocarriles, sus reservas de combustible, sus ciudades, se podría paralizar su capacidad bélica. No sería necesario abrirse paso a través de Francia. No sería necesario desembarcar 1 millón de hombres en una costa defendida. Se podría ganar la guerra desde el aire. Era una teoría preciosa. Y en 1942 estaba fracasando. El informe Booth, un estudio clasificado del gobierno británico finalizado en agosto de 1941, arrojó conclusiones tan condenatorias que altos mandos de la RF intentaron ocultarlo. El informe analizaba fotografías aéreas tomadas por las tripulaciones de bombarderos durante sus incursiones sobre Alemania y las comparaba con los objetivos que, según las propias tripulaciones, habían alcanzado. Los resultados fueron impactantes. De todos los aviones que atacaron su objetivo, solo 1 de cada 3 lanzó sus bombas a menos de 5 millas del objetivo previsto. 5 millas. No 500 metros. 5 millas. En el Valle Industrial de Ruhr,
fuertemente defendido y corazón de la producción bélica alemana, la cifra era aún peor. Solo 1 de cada 10 tripulaciones lanzaba bombas a menos de 5 millas de su objetivo. Los bombarderos despegaban a un costo enorme en hombres y máquinas, desafiando baterías antiaéreas, cazas nocturnos, temperaturas gélidas en altitud, fallas mecánicas, errores de navegación en la oscuridad total, y la mayoría de ellos no alcanzaban ningún objetivo de importancia. Entre el estallido de la guerra en septiembre de 1939 y principios de 1942, el mando de bombarderos había perdido 1.000 aviones. 1.000 aviones. Y la maquinaria de guerra alemana seguía funcionando a pleno rendimiento. En el Parlamento, comenzaron a alzarse las voces. Los recursos destinados a la producción de bombarderos eran inmensos. El Avro Lancaster, el Hanny Page Halifax, el Sword Stirling, máquinas costosas y complejas que requerían miles de horas de trabajo para su construcción y tripulaciones expertas de 7 hombres cada una para su pilotaje. ¿Valía la pena? ¿Realmente tenía algún efecto el bombardeo estratégico? Algunos altos mandos militares argumentaban que los bombarderos debían ser redirigidos a la batalla del Atlántico, al apoyo de las fuerzas terrestres en el norte de África, a tareas de mando costero. Toda la justificación de una campaña de bombardeo estratégico estaba en peligro. Y en medio de esta crisis, en febrero de 1942, apareció Arthur Travers Harris. Su nombre completo era Arthur Travers Harris, pero la historia lo recordaría por 2 nombres. Sus compañeros lo llamaban Butch, abreviatura de Butcher, aunque no con malicia, sino con el afecto sombrío que los soldados reservan para los comandantes que les exigen mucho. La prensa y el público lo llamaban Bummer Harris, y sus enemigos, que eran muchos, a veces susurraban nombres aún más oscuros. Harris tenía 50 años cuando asumió el mando del comando de bombarderos de la RAF el 22 de febrero de 1942. No era una figura glamorosa al estilo de unas de la aviación. Era corpulento, directo, brusco y carecía por completo de paciencia para lo que consideraba incompetencia militar o timidez política. Se había criado en parte en Rhodesia, había volado en la Primera Guerra Mundial y había servido en la India y en todo Oriente Medio. Había pasado décadas observando cómo las instituciones militares tomaban decisiones por comité y con cautela, y había desarrollado una profunda convicción, casi religiosa, de que las guerras se ganaban con una fuerza audaz y abrumadora, no con medidas a medias. Creía en el bombardero, no solo como arma, sino como filosofía. Creía, genuinamente, con toda sinceridad, hasta lo más profundo de su considerable ego, que si se bombardeaban las ciudades alemanas con la suficiente fuerza y frecuencia, se podría quebrar tanto la capacidad industrial como la voluntad civil de continuar la guerra. No lo veía como crueldad, lo veía como eficiencia. Señalaba, con fría lógica, lo que la Luftwaffe alemana había hecho en Coventry, en Londres, en Rotterdam. La guerra, creía Harris, era una ecuación brutal. Su trabajo consistía en hacer que esa ecuación funcionara a favor de Gran Bretaña. Pero cuando Harris llegó al mando de bombarderos, heredó una organización en crisis. La moral estaba por los suelos. La precisión era pésima. Se perdían aviones más rápido de lo que se podían reemplazar. Los políticos lo rodeaban. Y el plazo para demostrar que el bombardeo estratégico valía la pena se estaba agotando. Harris necesitaba una victoria. No una victoria discreta. No una mejora marginal en las estadísticas de precisión. Necesitaba algo que silenciara a todos los escépticos en Westminster, algo que hiciera rugir a los periódicos, algo que el alto mando alemán no pudiera ignorar, manipular ni justificar. Necesitaba 1.000 bombarderos sobre una ciudad alemana en una sola noche. La idea en sí no era del todo nueva. Harris había estado impulsando variantes de la misma desde su llegada, pero el número 1.000 era su obsesión. 1.000 no fue elegido al azar ni por razones operativas. Fue elegido porque era un número que impactaría. Porque era un número que, al aparecer en los periódicos matutinos, haría que el público británico se levantara de la mesa del desayuno. Porque era un número que, al ser traducido al alemán y leído por los ministros de propaganda nazi, exigiría una respuesta que no tenían. El problema, por supuesto, era que Harris no tenía 1.000 bombarderos. En cualquier momento dado, disponía de aproximadamente 400 aeronaves clasificadas como operativas, listas y capaces de realizar misiones de combate. El resto de los recursos de su mando se destinaban a entrenamiento, mantenimiento, aeronaves en proceso de conversión a nuevos modelos y unidades estacionadas en el extranjero.
Desplegar 1.000 aeronaves sobre una sola ciudad en una sola noche era, según la lógica militar convencional, completamente imposible. Harris analizó ese problema y decidió resolverlo ignorando la lógica convencional. Ordenó la movilización total del mando de bombarderos a una escala nunca antes vista. Todos los aviones en condiciones de volar. Todas las tripulaciones con algún tipo de entrenamiento. Las unidades de entrenamiento operacional. Las escuelas donde las nuevas tripulaciones de bombarderos aprendían su oficio, fueron despojadas de sus aviones de entrenamiento y sus tripulaciones en formación, a quienes se les dijo que iban a participar en una misión real. Las unidades de conversión, donde las tripulaciones experimentadas se estaban adaptando a nuevos tipos de aeronaves, fueron movilizadas. Incluso el mando costero, tras una negociación compleja y políticamente tensa, fue contactado inicialmente para aportar aviones. Finalmente, la contribución del mando costero no se concretó, pero Harris siguió adelante a pesar de todo. Sus oficiales de Estado Mayor trabajaron sin descanso. La logística era abrumadora. Una misión de bombardeo de esta magnitud requería la coordinación de decenas de aeródromos repartidos por el este de Inglaterra. Requería combustible suficiente para llenar miles de tanques. Requería bombas, cientos de miles de libras de explosivos incendiarios. Requería planificación meteorológica. Requería un plan de ruta que permitiera a 1.000 aviones llegar a su objetivo y regresar sin colisionar entre sí en la oscuridad. Ese último problema fue quizás el desafío técnico más aterrador. 1.000 aviones, volando de noche, en la misma franja de cielo sobre la misma ciudad. El potencial de colisión en el aire era enorme. La doctrina de bombardeo estándar de la RAF en aquel entonces consistía en distribuir los ataques a lo largo de varias horas, permitiendo que las tripulaciones se acercaran, bombardearan y se retiraran en oleadas relativamente dispersas. Pero un ataque disperso de 1.000 aviones los mantendría sobre el objetivo durante demasiado tiempo, dando tiempo a las defensas alemanas para recuperarse y reaccionar. Harris y sus planificadores idearon una solución que, a su manera, fue tan revolucionaria como el concepto mismo del ataque con 1.000 bombarderos. Concentrarían todo el ataque en tan solo 90 minutos. Más de 1.000 aviones en 90 minutos. Esto equivale a más de 11 aviones sobrevolando el objetivo cada minuto. Los alemanes quedarían desbordados. Sus sistemas de radar, sus baterías antiaéreas, sus controladores de cazas nocturnos, todo estaría saturado de objetivos que superarían su capacidad de ataque. Se denominó flujo de bombarderos, y cambiaría la forma en que se libraba la guerra aérea durante el resto del conflicto. El concepto de formación de bombarderos contemplaba la posibilidad de que algunos aviones se perdieran por colisiones en el aire. Estadísticamente, los planificadores calculaban que alrededor de 2 aviones podrían colisionar sobre el objetivo. Las matemáticas de la situación, brutales y frías como la propia personalidad de Harris, indicaban que este era un precio aceptable si significaba que la inmensa mayoría de las bombas caían en un área concentrada en un tiempo limitado, y si las defensas alemanas se veían neutralizadas por la absoluta imposibilidad de atacar todos los objetivos a la vez. Luego surgió la pregunta de dónde. La selección del objetivo para la Operación Millennium, como se la denominó, se basó en múltiples criterios. La ciudad debía estar dentro del alcance. Debía ser lo suficientemente grande como para que ni siquiera los problemas de precisión en el lanzamiento de bombas que aquejaban al mando de bombarderos impidieran un daño significativo. Debía tener importancia industrial y simbólica. Debía ser una ciudad que, de ser destruida, o incluso gravemente dañada, no pudiera ser ignorada ni minimizada en la cobertura de prensa que inevitablemente seguiría. Se barajaron seriamente 2 ciudades, Hamburgo y Colonia. Hamburgo era la segunda ciudad más grande de Alemania y su puerto más importante. Sin embargo, Hamburgo solía estar envuelta en nubes y una densa humareda industrial, y los pronósticos meteorológicos eran inciertos. Colonia era diferente. Colonia se encontraba a orillas del río Rin, en el oeste de Alemania, lo suficientemente cerca como para estar al alcance de la fuerza de bombarderos pesados. Los pronósticos meteorológicos para la zona de Colonia la noche del 30 de mayo de 1942 parecían prometedores, nubes dispersas, con suficientes intervalos despejados para el bombardeo. Y Colonia tenía otra cualidad que importaba de maneras que iban más allá del mero cálculo militar. Colonia era una de las ciudades más antiguas y famosas de Alemania. Su catedral, la Kölner Dom, una obra maestra gótica cuya construcción se había interrumpido intermitentemente desde 1248, era uno de los monumentos más reconocidos de Europa. Colonia era la 4ª ciudad más grande de Alemania,
con una población de aproximadamente 700.000 habitantes. Era una ciudad cuyo nombre los alemanes conocían y amaban, cuya destrucción no podía ocultarse, minimizarse ni justificarse. En el frío análisis de Harris, era un objetivo perfecto. Se fijó la fecha. Se informó a las tripulaciones. Los meteorólogos vigilaban el tiempo con ansiedad obsesiva, conscientes de que enviar 1,000 aviones a través de una densa capa de nubes sobre Alemania podría significar una catástrofe. Y entonces, al caer la tarde del 30 de mayo, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las llanuras del este de Inglaterra, se dio la orden. La Operación Milenio estaba en marcha. Imaginen cómo se veía desde tierra. Desde los aeródromos de Lincolnshire, Yorkshire, Norfolk, Cambridgeshire, uno a uno, luego por docenas, luego en oleadas de ruido, gases de escape y tierra temblorosa, los bombarderos comenzaron a despegar. Abro Manchester, a punto de ser retirados, pero puestos en servicio para esta noche extraordinaria. Handley Page Halifax, con sus 4 motores Merlin haciendo temblar el aire a kilómetros a la redonda. Sorte Stirling, las grandes y desgarbadas máquinas que no podían alcanzar las altitudes de los otros tipos. Y, sobre todo, la estrella emergente de la fuerza de bombarderos, el avión que definiría la guerra aérea de la RAF, el Avro Lancaster. En mayo de 1942, el Lancaster llevaba menos de un año en servicio, pero sus tripulaciones ya comprendían que tenían algo especial. Podía transportar una carga de bombas de 6.350 kilos, casi 7 toneladas, a objetivos en el interior de Alemania. Era más rápido que cualquier bombardero cuatrimotor que la RAF hubiera operado hasta entonces. Era fiable. Sus tripulaciones lo amaban con esa devoción compleja y atemorizada que sienten los soldados por la herramienta que podría salvarles la vida. Vale la pena detenerse un momento a reflexionar sobre estas cifras, pues en este caso tienen un peso casi tangible. La RAF desplegó 1,047 aviones la noche del 30 de mayo de 1942. De ellos, 602 eran bombarderos medianos bimotores Wellington, la columna vertebral de la fuerza. Había 131 Halifax, 88 Stirling, 79 Hampden, 73 Lancaster y 46 Manchester. Además, se encontraban 28 Whitley, un avión ya considerado obsoleto. Esta variopinta flota, que abarcaba varias generaciones de diseño aeronáutico británico, despegó desde 53 aeródromos diferentes en toda Inglaterra. Las tripulaciones abordaron sus aeronaves aquella noche, sabían que aquello era diferente. La magnitud de la sesión informativa, la cantidad de aviones que veían rodando a su alrededor al anochecer, la inusual concisión del plan de ataque, todo indicaba que aquella noche no era una operación rutinaria. Muchos de ellos no eran tripulaciones de combate habituales. Las unidades de entrenamiento habían aportado 367 aeronaves. Muchas de estas tripulaciones nunca habían volado en una misión real. Algunas apenas habían completado su entrenamiento. Estaban abordando bombarderos sobre una ciudad alemana real por primera vez en sus vidas, y lo hacían en la operación aérea más ambiciosa de la historia. Los planificadores de Harris habían asignado funciones específicas a las distintas partes del ataque. Los aviones exploradores, con tripulaciones más experimentadas y mejor navegación, serían los primeros en llegar para marcar el objetivo. Se lanzarían bombas incendiarias para provocar incendios que servirían como puntos de referencia para los bombarderos que le seguirían. Luego, la fuerza principal irrumpiría en oleada tras oleada, alimentando los incendios, desbordando las defensas y saturando la zona objetivo con miles de toneladas de explosivos y cientos de miles de dispositivos incendiarios. La ruta seguía el curso del río hacia el sur, cruzando el Mar del Norte, para luego curvarse hacia el Rin y acercarse a Colonia desde el noroeste. A gran altitud, la mayor parte de la fuerza aérea volaba entre 3.000 y 6.700 metros. La temperatura era gélida. Las tripulaciones llevaban trajes con calefacción eléctrica que a veces funcionaban y a veces no. Vigilaban la presencia de cazas nocturnos alemanes a través del plexiglas de sus torretas. Observaban los instrumentos que les indicaban el funcionamiento de sus motores. Y miraban hacia adelante en la oscuridad, buscando el resplandor que les indicaría que la ciudad estaba en llamas. Sobre Colonia, las defensas alemanas eran formidables, pero, tal como habían previsto los planificadores de Harris, se vieron completamente superadas por la magnitud del ataque. La ciudad contaba con un anillo de reflectores guiados por radar y baterías antiaéreas. Normalmente, estos sistemas eran muy eficaces contra el tipo de incursiones dispersas y de varias horas de duración que la RAF venía realizando.
Un bombardero atrapado en el haz de un reflector podía convertirse rápidamente en el blanco de media docena de cañones antiaéreos, y las probabilidades de supervivencia disminuían drásticamente. Pero esa noche había demasiados objetivos. Los reflectores barrían el cielo frenéticamente, pero no podían fijar sus haces en un avión antes de que otro cruzara su trayectoria. La artillería antiaérea disparaba sin cesar, lanzando proyectiles al aire, pero la enorme concentración de aviones hizo que los artilleros alemanes se vieran superados. La ventana de 90 minutos que Harris había diseñado estaba funcionando a la perfección. Las primeras bombas cayeron sobre Colonia a las 05 del 31 de mayo. En cuestión de minutos, comenzaron los incendios. Y entonces, en un fenómeno que se repetiría en las ciudades alemanas durante los siguientes 3 años, el fuego se convirtió en su peor enemigo, para los defensores. El humo y la luz de Colonia en llamas facilitaron a las dotaciones que llegaban después a la localización de su objetivo. Donde antes había una ciudad oscura junto a un río oscuro, ahora se alzaba una columna de fuego visible a 50 kilómetros de distancia. Primero cayeron las bombas incendiarias. Millones de ellas, pequeñas barras de magnesio del tamaño de un dedo, diseñadas para no explotar sino para arder, y para seguir ardiendo sin importar lo que se les echara encima. Cayeron en cascada por el aire como una tormenta metálica, incrustándose en los tejados, en las calles, en las estructuras de madera de los edificios medievales que se mantenían en pie desde la Edad Media. Luego siguieron los explosivos de alta potencia, bombas de 225 kilos, de 450 kilos, las enormes galletas de 1800 kilos que producían explosiones lo suficientemente potentes como para destrozar ventanas en un radio de 800 metros. Las ondas expansivas de las galletas tenían un propósito específico. Abrían los techos y las paredes de los edificios, creando corrientes de aire que alimentaban los incendios incendiarios, convirtiendo las estructuras humeantes en infiernos. En las calles de abajo, la población de Colonia vivía algo sin precedentes en la vida urbana moderna. Las sirenas antiaéreas habían sonado y la gente se había refugiado en sus búnkeres, como tantas veces antes. Pero esto era diferente. El sonido era diferente. No el estruendo disperso de un ataque normal, sino un trueno continuo que parecía venir del cielo mismo, de todas direcciones a la vez. Las paredes de los búnkeres temblaban, las luces se apagaron, y cuando finalmente sonó la señal de fin de alarma y la gente salió, se encontraron con una ciudad irreconocible. 90 minutos. Ese era el margen de tiempo. Y en esos 90 minutos, 1.455 toneladas de bombas cayeron sobre Colonia. 45,000 personas perdieron sus hogares en una sola noche. 13,000 edificios resultaron dañados. Más de 3,300 viviendas quedaron completamente destruidas. La infraestructura industrial de la ciudad, las fábricas de ingeniería, las estaciones de clasificación ferroviaria, las fábricas que habían transformado la economía de Colonia en tiempos de paz en una maquinaria de guerra, sufrió graves daños. La fábrica Humboldt Motoren, que producía motores para tanques, la College Maskin Fabric. Decenas de talleres e instalaciones más pequeñas que abastecían el esfuerzo bélico alemán. Y el costo humano. 469 civiles alemanes murieron. Aproximadamente 45,000 se quedaron sin hogar. Cientos resultaron heridos. La administración de la ciudad se vio desbordada. Los bomberos, los rescatistas, los centros médicos, todos fueron llevados al límite en una sola noche. El Estado alemán, famoso por su disciplina en el control de la información, no pudo ocultar lo sucedido. La magnitud de los daños era demasiado grande, el número de afectados demasiado elevado. La noticia se extendió por todo el Reich. Colonia ardía. 1,000 bombarderos británicos habían llegado durante la noche. Ahora volvamos a esa sala de control en Igby-Combe. Volvamos con Arthur Harris, esperando a que lleguen los informes. Los primeros aviones comenzaron a aterrizar en las primeras horas de la mañana. Los informes posteriores a la misión coincidían de forma asombrosa. Incendios enormes, destrucción generalizada. El objetivo era claramente visible desde 100 millas de distancia cuando llegaron las últimas tripulaciones. La artillería antiaérea había sido intensa pero desorganizada. Los reflectores habían sido saturados. Y las pérdidas. La RAF siempre había sabido que un ataque de esta magnitud, incluso si tenía éxito, costaría aviones. La pregunta era cuántos. Las matemáticas del bombardeo, frías, implacables, estadísticas, sugerían que una tasa de pérdidas de entre el 4% y el 6% sería aceptable. Cualquier cifra mucho mayor implicaría que la misión podría tener éxito tácticamente,
pero ser insostenible estratégicamente. El recuento final fue de 41 aviones destruidos sobre territorio enemigo, con otros 116 dañados. Al sumar todas las pérdidas, aeronaves que se estrellaron al regresar, las que se perdieron en accidentes, las que realizaron aterrizajes forzosos, el total ascendió a 44 aviones del mando de bombarderos perdidos. Esto representó una tasa de pérdidas de aproximadamente el 3,8%, mucho menor de lo que nadie se había atrevido a esperar. En esos 44 aviones murieron 256 hombres. Otros 45 fueron hechos prisioneros. No fue una noche sin derramamiento de sangre. Jamás podría haberlo sido. Pero, en comparación con lo logrado, con el impacto en el objetivo, con el efecto en la moral, con el mensaje transmitido, las pérdidas, según la cruda realidad del mando en tiempos de guerra, se mantuvieron dentro de los parámetros establecidos. Harris recibió los informes y comprendió de inmediato lo que había hecho. No solo había enviado 1000 bombarderos a Colonia, sino que había cambiado el argumento. Los titulares de la mañana siguiente fueron todo lo que había esperado. Los periódicos británicos publicaron la noticia en primera plana con una uniformidad de asombro que reflejaba la auténtica conmoción pública ante la magnitud de la operación. 1000 bombarderos atacan Colonia, rezaba el Daily Mirror. Las cifras eran asombrosas para un público acostumbrado a bombardeos con decenas de aviones, no con cientos. La BBC anunció el ataque en su noticiero matutino, y la noticia se extendió por todo el mundo aliado en cuestión de horas. En Washington, el presidente Roosevelt y sus asesores militares leyeron los informes con expresiones que iban desde la admiración hasta el análisis. Los estadounidenses, que estaban creando su propia fuerza de bombarderos y desarrollando sus propias teorías de bombardeo estratégico, observaron la magnitud de la operación británica y sacaron sus propias conclusiones. La idea de que el poder aéreo podía llegar al corazón de un estado enemigo y atacar objetivos inaccesibles para las fuerzas terrestres acababa de ser confirmada de forma contundente. En Berlín, el Ministerio de Propaganda nazi se enfrentó a un problema imposible. Colonia era una ciudad alemana real con una población real, y 45.000 de sus habitantes acababan de quedarse sin hogar. Era imposible decirles a 45.000 personas que no había ocurrido nada significativo. Joseph Goebbels, cuyo genio para la propaganda era casi inigualable en el siglo XX, probó diversas estrategias. Inicialmente, intentó minimizar el daño. Luego, cuando quedó claro que la verdad era demasiado extensa para contenerla, optó por la indignación, enfatizando el horror de los bombardeos terroristas contra la población civil e intentando desviar la atención del fracaso militar alemán hacia una atrocidad moral británica. Pero el daño ya estaba hecho. No solo a los edificios de Colonia, sino también a la certeza psicológica de que el frente interno alemán era inexpugnable. Si 1000 bombarderos podían llegar a Colonia en una sola noche, ¿qué ciudad sería la siguiente? La reacción de Adolf Hitler fue furiosa. Exigió explicaciones. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, quien había prometido que ninguna bomba aliada caería jamás en suelo alemán, se enfrentó ahora a preguntas sin respuesta. El bombardeo con 1000 aviones no destruyó la credibilidad de la Luftwaffe de un día para otro, pero sembró una grieta que las operaciones posteriores irían ampliando hasta que la estructura se desmoronara. Para Arthur Harris, la Operación Millennium representó una victoria personal e institucional que transformó su posición, pasando de comandante asediado a célebre artífice de un nuevo tipo de guerra. Los políticos que habían cuestionado el propósito mismo del mando de bombarderos guardaron silencio en gran medida. Los recursos que habían estado en peligro, los aviones, las tripulaciones entrenadas, las asignaciones de producción, quedaron garantizados. Churchill, quien había respaldado el ataque con su característica audacia, vio confirmada su postura. Pero Harris no se hacía ilusiones. Colonia no era el final de nada. Era un comienzo. Había demostrado la viabilidad del concepto. Ahora tenía que mantenerlo. La noche anterior al bombardeo de Colonia, Harris tomó una decisión que demostró la gravedad de la situación. Se acostó sin contarle a su esposa lo que iba a suceder. Había desplegado 1000 aviones sobre Alemania, más de 1000 hombres en el aire, y se lo guardó para sí mismo en la oscuridad de la madrugada, solo con el peso de la responsabilidad. Su esposa, Jill, décadas menor que él y quien se había convertido en su apoyo incondicional, bajo la presión constante del mando, no se enteró hasta que leyó los periódicos de la mañana. Ese detalle revela algo sobre el hombre, no sobre su compasión. Harris nunca fue especialmente conocido por ella. Pero sí revela la total responsabilidad que tenía en la decisión. No la compartió porque era suya y de nadie más.
El legado de la noche del 30 al 31 de mayo de 1942 es complejo. Y es justo reconocer esa complejidad aquí, en una historia que celebra la audacia y el logro sin ocultar el alto costo humano. Aquella noche, 469 civiles alemanes murieron en Colonia. Muchos de ellos no sentían especial simpatía por Adolf Hitler ni por el régimen nazi. Eran personas comunes y corrientes, obreros, comerciantes, madres, niños, que vivían en una ciudad que también albergaba la infraestructura de una guerra de conquista y genocidio perpetrada por su gobierno. La ética de los bombardeos estratégicos ha sido objeto de debate entre historiadores, filósofos y teóricos militares durante los más de 80 años transcurridos desde la Operación Milenio. Y ese debate no muestra señales de terminar. Lo que no se debate es el impacto. El ataque marcó el momento decisivo en el que el mando de bombarderos se comprometió con una campaña de bombardeos de área contra ciudades alemanas que continuaría con creciente intensidad hasta las últimas semanas de la guerra. Más de 1.000 bombarderos pesados se convertirían en el instrumento estándar de esa campaña. El concepto de formación de bombarderos, pionero en el ataque a Colonia, se convirtió en práctica habitual. Las fuerzas de reconocimiento que Harris establecería formalmente en agosto de 1942 se basarían en los principios demostrados aquella noche. El peso de las bombas lanzadas por el mando de bombarderos de la RAF durante la guerra superó finalmente el 1.000.000 de toneladas. Ciudades de todo el Reich fueron atacadas, algunas en repetidas ocasiones. Hamburgo en julio de 1943. Los bombardeos que crearon la primera tormenta de fuego documentada en la historia, con vientos de 240 km por hora y temperaturas que alcanzaron los 800 grados Celsius, causando entre 34.000 y 43.000 muertos. Dresde en febrero de 1945, un bombardeo que sigue siendo objeto de controversia moral hasta el día de hoy. Berlín, atacada más de 360 veces durante la guerra. Miles de instalaciones industriales alemanas, nudos ferroviarios, refinerías de petróleo, bases de submarinos y estaciones de clasificación. ¿Acortó la guerra? Los historiadores aún debaten sobre ello. El estudio de bombardeos estratégicos de Estados Unidos, realizado inmediatamente después de la guerra con documentos alemanes capturados y entrevistas con funcionarios alemanes, concluyó que los bombardeos estratégicos habían dañado significativamente la capacidad productiva de Alemania en los últimos años de la guerra, especialmente los ataques a la infraestructura petrolera y las redes de transporte. La producción bélica alemana, sorprendentemente, continuó aumentando en términos absolutos hasta 1944, en gran parte gracias a la genialidad de Albert Speer para gestionar los recursos bajo presión. Pero a finales de 1944, los bombardeos finalmente comenzaron a afectar al sistema de maneras irreversibles. La ofensiva petrolera, en particular, había mermado la capacidad de la Luftwaffe para entrenar pilotos y abastecer de combustible a sus aviones. El coste humano fue inmenso para ambos bandos. El mando de bombarderos de la RAF perdió 55.573 tripulantes durante la guerra, una tasa de bajas de aproximadamente 44% entre las tripulaciones operativas. Entre los jóvenes británicos de 18 a 25 años, el mando de bombarderos tuvo una de las tasas de mortalidad más altas de cualquier servicio. No se trataba de estadísticas abstractas. Eran hijos, hermanos y padres de familias británicas, la mayoría voluntarios, que volaban en la oscuridad sobre Alemania noche tras noche, conscientes de las probabilidades en su contra. El número de alemanes muertos se contó por cientos de miles. Las estimaciones varían mucho, pero las investigaciones históricas más rigurosas sugieren que entre 300.000 y 600.000 civiles alemanes murieron a causa de los bombardeos aliados durante la guerra, cifra que corresponde en conjunto a la campaña nocturna de la RAF y la campaña diurna de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Estas cifras, tanto de británicos fallecidos como de alemanes, merecen ser tomadas con la misma seriedad. La Kölner Dom, la gran catedral gótica de Colonia, sobrevivió a la guerra prácticamente intacta, no porque se salvara deliberadamente, sino porque era demasiado grande y estaba construida con demasiada solidez para ser destruida por las bombas disponibles. Al final de la guerra, la ciudad a su alrededor había quedado reducida a escombros. La catedral permanecía en pie entre las ruinas, con sus dos agujas aún apuntando hacia arriba, una de las pocas estructuras del centro histórico medieval que aún se conservaban. Cuando las fuerzas terrestres aliadas entraron en Colonia a principios de marzo de 1945, encontraron una ciudad fantasma.
La población había caído de 700.000 habitantes antes de la guerra a menos de 40.000. Tres cuartas partes de los edificios de la ciudad habían sido destruidos o gravemente dañados. Colonia fue reconstruida en las décadas posteriores a la guerra, convirtiéndose en una de las ciudades más prósperas de la nueva República de Alemania Occidental. La catedral, limpiada y restaurada, retomó su papel como corazón espiritual y cívico de la ciudad. Si visita Colonia hoy, encontrará una ciudad europea moderna y vibrante con excelentes museos, una floreciente escena artística y uno de los perfiles urbanos más reconocibles de Alemania. También encontrará, si se fija bien, la cuidadosa preservación de la memoria de lo sucedido en 1942 y en los años posteriores. Tras la guerra, Arthur Harry se retiró en relativo anonimato y rodeado de considerable controversia. Fue el único de los altos mandos de la Segunda Guerra Mundial que no recibió ningún título nobiliario, ni señorío, ni baronía, nada que reconociera su posición entre los artífices de la guerra. Churchill, quien lo había apoyado, se distanció en el panorama político de la posguerra de la campaña de bombardeos que había costado tantas vidas alemanas. Los hombres del mando de bombarderos esperaron décadas para recibir el reconocimiento público que merecían, y finalmente, en 2012, 67 años después del fin de la guerra, se les erigió un monumento en Green Park, Londres. Harris vivió hasta 1984, falleciendo a los 91 años en Gorinthames, Oxfordshire. Hasta sus últimos días, se mantuvo impenitente respecto a sus actos y desdeñoso con quienes los cuestionaban a posteriori. La guerra, solía decir, no es algo que se pueda evaluar con la perspectiva que da el tiempo. La guerra es algo que se libra en tiempo real, con la información disponible, enfrentándose a un enemigo que te ataca con igual ferocidad y con mucha menos escrúpulos. Independientemente de si se está de acuerdo con él o no, los registros históricos respaldan al menos este punto de su argumento. En mayo de 1942, Gran Bretaña necesitaba algo. Necesitaba una prueba de capacidad, una prueba de voluntad, una prueba de que la lucha contra el Tercer Reich se estaba llevando a corazón de territorio enemigo y no solo se estaba soportando en sus propias costas. Y en esos 90 minutos sobre Colonia la noche del 30 de mayo, Arthur Harris ofreció esa prueba en un lenguaje que ninguna gestión política ni propaganda podría haber silenciado. 1047 aviones, 90 minutos, 469 muertos, 45.000 personas sin hogar, una ciudad alemana en llamas, visible desde 50 kilómetros a la redonda, y un hombre en una sala de control a oscuras en Buckinghamshire, esperando el amanecer. La historia rara vez la escriben los que viven cómodamente. Se escribe entre el fuego, la pérdida y las decisiones desesperadas de quienes no tenían buenas opciones, solo alternativas menos terribles. Los hombres que volaron a Colonia aquella noche, tanto aviadores británicos como civiles alemanes, quedaron atrapados en una máquina que ninguno había construido y que pocos comprendían del todo. Lo que les debemos a todos ellos es la honestidad de mirar lo sucedido sin titubear y preguntarnos qué significa. Significa que el ingenio humano, aplicado a la destrucción, posee un poder terrible. Significa que la diferencia entre el coraje y la catástrofe a menudo no es más que un pronóstico meteorológico y una serie de decisiones tomadas por hombres que hacen lo mejor que pueden bajo una presión insoportable. Significa que las consecuencias de esas decisiones perduran generaciones más allá de quienes las tomaron. Y eso significa que, en algún lugar de la estructura de cada fuerza aérea moderna, de cada doctrina de guerra aérea, de cada comprensión de lo que significa atacar desde el cielo, persiste el fantasma de una noche de mayo de 1942, cuando 1000 bombarderos cruzaron el Canal de la Mancha y convirtieron una ciudad a orillas del Rin en un testimonio de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando se encuentran acorralados. Si esta historia te conmovió, si el valor de esos aviadores, la complejidad de esas decisiones o el peso de esa historia te impactaron, tómate un momento para compartirla con alguien que ame la historia tanto como tú. Historias como esta merecen ser contadas y escuchadas. Si este video te aportó algo, una nueva perspectiva, un dato que desconocías, un momento de conexión con personas que vivieron algo inimaginable, por favor, dale a me gusta. Puede parecer insignificante, pero es así como mantenemos vivas estas historias. El algoritmo recompensa los me gusta, y los me gusta permiten que el canal siga adelante. Y si quieres más historia auténtica, de esa que no simplifica, no edulcora, no sacrifica la complejidad por respuestas fáciles, suscríbete a Español Historia. Contamos las historias que importan, como merecen ser contadas. Ahora cuéntanos en los comentarios.
Si hubiera sido Arthur Harris en esa sala de control, esperando el amanecer, sabiendo lo que estaba en juego, ¿habrías tomado esa decisión? No en retrospectiva. No con todo lo que sabemos ahora. Pero en mayo de 1942, con Gran Bretaña en su momento más desesperado, con los recursos disponibles y el enemigo en el campo de batalla, ¿qué habrías hecho? Deja tu respuesta abajo. Leemos todos los comentarios. En el próximo video, les mostraremos una operación tan secreta que el gobierno británico negó su existencia durante décadas. Una misión que cambió el curso de una guerra y que les costó a quienes la dirigieron todo lo que tenían. No se lo querrán perder. Gracias por formar parte de esta comunidad. De verdad, su curiosidad, su participación y su pasión por la historia real son la razón por la que hacemos esto. Hasta la próxima. Sigan planteando las preguntas difíciles.